Una compleja y desgraciada trama que involucra la muerte de 3 familiares directos, 2 de ellas por un asesinato aún sin aclarar, un seguro de 10 millones de dólares y otro millón desaparecido de un bufete de abogados. Mas el intento fallido de contratar un vendedor de drogas para que lo asesinara, pusieron a Alex Murdaugh en el centro de atención de las noticias policiales de los Estados Unidos. Este prominente abogado de Carolina del Sur encontró los cadáveres de su esposa y uno de sus hijos hace 3 meses, y a comienzos de septiembre trató de orquestar su propia muerte para que su otro hijo recibiera el pago de un seguro de vida de 10 millones de dólares. Pero algo falló. El disparo mortal planeado solo le rozó la cabeza. El tirador, Curtis Smith, fue acusado de suicidio asistido, fraude de seguros y varios otros cargos en el tiroteo. Este hecho sucedió el 4 de septiembre del 2021 en una carretera solitaria en el condado de Hampton. Según la versión de los abogados de Murdaugh, Smith le vendió drogas y se aprovechó de su enfermedad mental y de su profunda depresión por el homicidio de su esposa Maggie y de su hijo Paul, así como de la muerte de su padre por el cáncer la misma semana. Dijeron que Murdaugh les contó todo lo que sucedió y que llamaron a la policía estatal para compartir su confesión sobre el intento de suicidio asistido. Murdaugh le dio a Smith el arma para que lo matara y este lo siguió hasta que lo alcanzó y le dio un tiro al abogado cuando estaba parado en la carretera, dijo el agente estatal en una declaración jurada. Pero esa bala solo rozó la cabeza de Murdaugh y este pudo llamar al 911 para pedir ayuda, según las autoridades. El abogado de Murdaugh dijo la semana pasada que su cráneo fue fracturado por la bala y también dijo que el disparo cegó temporalmente a Murdaugh. Alex quería que Smith lo matara para que su hijo superviviente recibiera su póliza de seguro de vida de 10 millones de dólares, dijeron los agentes estatales. Smith se marchó después del tiroteo y se deshizo del arma, según las autoridades. Según relata Murdaugh, Smith le vendió drogas y encontró a su antiguo cliente el sábado y 30 minutos después le disparó en la cabeza, aunque Alex no intentó persuadirlo en ningún momento. Murdaugh dijo, a través de un portavoz de la familia, que se detuvo después de que se encendiera la luz de baja presión de los neumáticos de su Mercedes Sub. Un hombre pasaba en una camioneta y le preguntó si tenía problemas con el coche, y luego le disparó. Los agentes dijeron que Smith, de 61 años, confesó y fue acusado de suicidio asistido, asalto y agresión de naturaleza altamente agravada, apuntar y presentar un arma de fuego, fraude al seguro, conspiración para cometer fraude al seguro, distribución de metanfetaminas y posesión de marihuana. No se supo de inmediato si tenía algún abogado que pudiera hablar por él. Curtis, you have anything to say? Siguen sin resolver los asesinatos del 7 de junio de Maggie de 52 años y de su hijo Paul de 22. Alex descubrió los cuerpos de su mujer y su hijo en su casa del condado de Colleton. Ambos habían recibido múltiples disparos. Hampton County 911, where's your emergency? This is Alex Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police and the ambulance immediately. My wife and child got shot badly.
Okay, you said 4147 Moselle Road in Arlington? Sir? You said 4147 Moselle Road in Arlington? Yes, sir. 4147 Okay. Moselle Road. Stay on the line with me, Please okay? hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? Murdoch anunció 2 días después del tiroteo que iba a entrar en rehabilitación por una adicción a los opioides. Se disculpó con su familia y dijo que dejaba el bufete de abogados. Su licencia de abogado fue suspendida temporalmente. Los asesinatos de mi mujer y mi hijo han provocado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que me he arrepentido de verdad, dijo Murdoch, sin entrar en más detalles. Unas horas más tarde, el bufete de abogados anunció que Murdoch había tomado dinero del negocio y que había sido despedido de la firma. No se ha anunciado la cantidad de dinero, pero el bufete y los abogados de Murdoch han sugerido que podría superar el $1.000.000. Junto con los asesinatos de Maggie y Paul y el tiroteo de Alex Murdoch, la División de Aplicación de la Ley del Estado también está investigando el dinero desaparecido. Si alguien trató de obstruir una investigación sobre un accidente de barco en el 2019, que Paul fue finalmente acusado, y una muerte por atropello en el 2015 en el condado de Hampton. You said Paul took your phone to call his granddad. Why did he call his granddad? Did he say why? Why didn't he call his dad, or was there? Well, because they're lawyers and stuff, and he wanted me to be there first. Because he just called his granddad because that's what he does in everything. Was dad a lawyer?